Dios en la vida de ellos. Nos alegra mucho la presencia de Alexandra, su esposa. Pase, Alexandra. Mis queridos hermanos, hoy celebramos el 29º domingo del tiempo ordinario. Hoy las lecturas y el Evangelio nos habla de la fidelidad de Dios, solo un Dios al cual debemos adorar, amar y querer. En la primera lectura se habla de que Ciro fue el rey del cual Dios se valió para volver a su pueblo Israel, a su patria, a la tierra prometida. Aunque Ciro no conocía la verdadera religión, era sumamente respetuoso con la religión de Israel y Dios le premió ese respeto religioso concediéndole muchos triunfos. En esta lectura, como en el Evangelio de hoy, se recomienda un profundo respeto por las autoridades civiles, aunque éstas no sean de nuestra religión. Por medio de un terrible conquistador, Nabucodonosor, Dios castigó a su pueblo y lo purificó llevándolo cautivo y desterrado a Babilonia. Y cuando el pueblo ya se arrepintió y se purificó de sus idolatrías, Dios, por medio de otro conquistador, Ciro, devuelve otra vez a su pueblo hacia la tierra prometida. En la Biblia se considera a Ciro como una figura del Redentor, pues así como Él libertó del desierto y de la esclavitud al pueblo de Dios, así Jesucristo nos trajo la verdadera liberación y nos lleva hacia la patria celestial eterna. El Salmo de hoy nos habla de que Dios es grande y muy digno de alabanza. Yo soy el Señor tu Dios y no hay otro Dios fuera de mí. En la segunda lectura nos habla la primera carta de los tesalonicenses, San Pablo. Este es el primer escrito que hizo el Nuevo Testamento. Tesalónica era una ciudad muy importante, era un paso estratégico. San Pablo evangelizó por varias semanas a Tesalónica. Después envió a Timoteo para ver cómo estaban. Y ellos se encontraban firmes en la fe. Por esa razón se animó a escribirles esta carta. En esta carta les felicita por su fe activa, por la esperanza constante. San Pablo sabía alabar, pero no tenía temor a corregir. Él llama a sus discípulos los amados de Dios, un título verdaderamente hermoso que se nos puede aplicar a todos nosotros y a cada uno de nosotros. Les recuerda que la evangelización lo hizo no solamente con palabras, sino con la fuerza del Espíritu Santo y con convicción profunda. Y esa fuerza divina fue la que obtuvo de su fe llegar a ser tan activa. El Espíritu Santo es el que les concede fuerza y a nuestras virtudes, cualidades. Vemos en el Evangelio cómo ellos contraatacan y le hacen preguntas en público al Señor mientras la multitud observa y escucha. Ellos esperan que Jesús pierda su popularidad diciendo cosas públicamente que lo puedan desacreditar ante el pueblo, y la consulta de hoy es de doble filo y sumamente peligrosa. Pero Jesús es inmensamente más sabio de lo que ellos se imaginaban. Pidió que le mostraran la moneda y les dijo: lo que es del César, déselo al César, y lo que es de Dios, désenlo a Dios. Jesús dijo así un doble mensaje que conviene meditar determinadamente y profundamente. Todo creyente tiene una doble ciudadanía. Es ciudadano del país donde vive y por el medio que lo dirige. Debe cumplir con exactitud los mandatos, debe ser un buen cristiano y honesto ciudadano. Recordemos también que todo cristiano es ciudadano del cielo. Hay deberes para con Dios que nadie puede dejar de cumplir. Hermanos,
Pregunta, ¿le cumplimos a Dios? ¿Le damos lo que le pertenece a Él? Los padres de familia toman un tiempo para hablarle a sus hijos de Dios. Tomamos ese tiempo nosotros. Leemos la palabra de Dios algunos minutos al día. Le dedicamos a Dios una décima parte de las 24 horas que Él nos regala. Estamos demasiadamente ocupados para alabar, adorar y agradecer, orar, rezar un rosario a nuestro Dios. Dediquemos unos minutos diarios a cuidar lo eterno, lo espiritual, lo celestial. Jesús nos enseña a tener un gran respeto por la autoridad civil, por las normas civiles, por los derechos humanos. Sus inmediatos seguidores, San Pedro y San Pablo, recomendarán en sus cartas y dice, dar obediencia a quien se debe obediencia y orar por los gobernantes. Orad por el país donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien, dice Jeremías 29. Hoy ponemos esta nuestra patria a tus pies, Señor, para que tengas piedad y misericordia de nosotros y tenernos unidos, que llevemos tu paz y amor sobre nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, que el Espíritu Santo de Dios siempre nos bendiga y nos insiste siempre en nuestro corazón, nuestro ser, a alabar, a no descuidar las cosas de Dios, a darle a Dios lo que es de Dios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Que nada te perturbe, que nada te separe del amor de Dios y de la gracia de Dios. Amén, así sea. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Parra. El Padre nos pidió que les habláramos de nosotros. Creo que sería más fácil hablar de Dios, de un tema definido o algo así. Hablar de uno siempre es como un poco difícil. Somos casados, tenemos 2 hijos, una niña de 27 años y un niño de 24 años. Nuestra hija hace 3 años partió al cielo. Nuestra hija era médico en la Organización de las Naciones Unidas. Ella trabajaba en el proceso de paz en Colombia. Y salvó la vida a un paciente en una ambulancia, perdió la vida. Eso hace ya 3 años. Mucha gente ahorita con la pandemia ha perdido sus vidas, sus hijos, sus familias. Pero creo que el peor dolor de la vida es el que sufre una madre. Hace años atrás yo tuve cáncer y el sacerdote en Colombia me decía, ¿por qué llora? Si usted ya vivió, si usted se muere, sus hijos van a estar bien. Horrible fuera que sus hijos se murieran. Y me llevó a un lugar, en un hospital en Pereira, donde eran niños del pabellón de cáncer. Y yo me ponía en el lugar de sus papás. Yo le decía al Señor, qué horrible lo que ellos están viviendo. Pero nunca me imaginé que años después yo iba a estar bien y que iba a perder a mi hija. Ángela María fue una niña muy inteligente. Ayudó a mucha gente que quizás ni nosotros sabíamos. Ella trabajaba en la ONU y ayudaba a los ancianos, daba de su sueldo medicamentos, ayudaba a los pobres.
Y en ningún momento ella nos dijo cómo vivía, teniendo todas las cosas en la casa, pudiendo vivir bien, dentro de lo normal, como cualquiera de nosotros, con una cama, un cuarto. Ella vivía en una tienda de campaña, donde solo había una camilla y ella dormía ahí. Los compañeros que habían ahí eran soldados, policías y guerrilla. Yo le pregunté y le cuestioné tanto a Dios por qué mi hija, si ella era buena, si ella hacía lo mejor, ¿por qué a ella? ¿Por qué no llevarme a mí? ¿Por qué tenía que ser ella? Y después una monjita amiga de prosantidad me decía, quizás Dios se la llevó porque ella era buena, porque Él necesita ángeles en el cielo. Y yo seguía cuestionando y seguía con mi dolor y seguía con mi tristeza. Y ella me dijo, ¿qué tal que su hija la hubiera secuestrado la guerrilla y se la hubiera llevado y la hubiera desaparecido, como le ha pasado a muchas mamás? Yo me imaginaba que el dolor iba a ser mucho más grande. El vacío de un hijo nada lo llena. Muchas veces creemos que cuando estamos cerca de Dios no nos puede pasar nada porque estamos ahí con Él. Pero sí nos puede pasar muchas cosas. Pero lo más importante es que Él está ahí con nosotros. Que sabemos que en el fondo, mi esposo y yo sabemos que nuestra hija está en el mejor lugar del mundo. Un misionero nos decía que nuestra hija estaba en el corazón de Jesús. Cada que estoy en el Santísimo, cada que estoy en la iglesia, cada que estoy en un rincón de mi hogar, le clamo al Señor y le digo, quiero saber que mi hija está en tu corazón, quiero saber y quiero creer y quiero hacer lo mejor posible en mi vida para reunirme de nuevo con mi hija. Nosotros hicimos una pequeña capilla en honor a nuestra hija. Y en esa capilla hicimos una placa hace 3 años donde decía que era en honor de nuestra hija que había dado la vida por los demás, por sus pacientes, por lo que ella amaba hacer. Y ahora 3 años después, ¿cuántos médicos han dado la vida por nosotros, por todas las personas que han estado enfermas de COVID? ¿Cuántas mamás como yo están perdiendo a sus hijos médicos? ¿Qué estamos haciendo nosotros también para cuidarnos? ¿Realmente nos cuidamos como nos tenemos que cuidar para que estos médicos no pasen los sufrimientos, sus madres, sus familias y todo? Todo lo que estamos viviendo tenemos que mejorarlo, cuidarnos, ser más prevenidos. También quería comentarles que tenemos una perrita, que muchos la han visto en la iglesia y quizás muchos se han preguntado por qué un perro en la iglesia. Hani es un perro que está educado, no una organización sin ánimos de lucro, para que ella me asista. Yo tengo epilepsia, tuve un accidente cuando era niña y a los 12 años empecé a convulsionar. Como ustedes pueden ver, la epilepsia no se ve, no se percibe, solo sucede en ciertas ocasiones. Y Hani es un asistente médico. Ella puede percibir más o menos media a 45 minutos de tiempo antes de que me dé. Luego ella
me hace sentar, me lame, me hace acostar, ella está encargada de cuidarme, ella me asiste, ella... Cuando ella le da el ataque, ella le hace que se asiente, se acueste, y cuando empieza el ataque de convulsiones, ella se sube en el pechito de ella y con las manitos le da en el pecho y con el hocico le abre la boca para que ella pueda respirar. Y empieza a ladrarle y a gruñir en el oído para que el cerebro empiece a tratar de organizarse mientras está dando el ataque. Ella hace CPR, ella hace que yo regrese en sí, y mientras mi esposo y mi hijo trabajan, ella es quien está conmigo y me ayuda. Por esa razón, Hani puede estar en cualquier lugar, sea iglesia, en el avión, en cualquier país, tiene un permiso especial y está educada solo para asistirme. Quizás muchos he visto que se miran y creen que yo no veo, porque por lo regular los labradores están para las personas invidentes, pero Hani, su trabajo es detectar la epilepsia y asistirme. ¿Qué otra cosa le podemos contar de nosotros? Que Dios es muy maravilloso. Es un testimonio más grande de vida. El Padre nos da la oportunidad, ya que en este momento de prédica, sacar unos minuticos para explicarles, darle gracias a Dios por lo que ha hecho y también en mi vida. Yo soy sobreviviente también de cáncer. Yo hace 3 años casi me muero. Me dio un cáncer invasivo, masivo, agresivo en el estómago. 3 meses hospitalizado. Me dio anemia, perdí 80 libras, se me infartó un riñón, me cortaron el páncreas, me dio una infección masiva en la espalda, no encontraban qué hacer conmigo, me decían, es que usted levantó la mano de 10,000, le tocó a usted, no sabemos qué pasa, y cada día hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. En su mayoría Dios es muy grande y maravilloso. Mi hija estuvo cuidándome, mi hija vino cuidándome, le decía a los especialistas, no le den comida por 12 días, solamente antibiótico para que el páncreas cierre, porque está liqueando linfa y se nos va a morir. Y los especialistas decían, no, usted sabe más, usted es un médico. Y decía, yo soy médico, pero yo he investigado y he averiguado con mis especialistas, y a mi papá, si no le hacen esto, se me va. Hicieron, bendito sea Dios, la mano de Dios poderosa, me sanó. Desde un principio creí en Él, confié en Él. En una hora santa, en el Santísimo, sentí que su mano me tocó el estómago y me clausuró el cáncer, no dejó que se me regara. Me sacaba el 80% del estómago. Estaba en el tiempo estudiando en el seminario para ordenarme. El obispo Chapeto en silla de ruedas, fui a recibir el lectorado. Volteó a mirarme, nunca se me olvida, y me dio una bendición especial. Y sentí que el Señor nos ama y nos bendice. Es muy duro, pero a la vez le doy gracias a Dios por un testimonio. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dirán, por eso muchas veces yo a veces digo, demos gracias a Dios y no digamos el por qué, porque es de humanos decir por qué, pero a la vez agradecerle a Dios lo que hace. En evangelios pasados, cuando el Padre leyó, decía, mis caminos son tus caminos, ni mis pensamientos son los tuyos. Se comprueba y se dice, cuando Dios nos ama, nos bendice, nos levanta en lo que creemos que nos vamos y nos llama al servicio. Es doloroso, un testimonio para que nos conozcan, para que sea que Dios obra en nuestras vidas por amor. Yo le pido mucho que el Señor le toque ese corazoncito siempre y le llene con la gracia de Él. Poco a poco, en las Eucaristías. Ella no me ve. Pero lo hago y con fortaleza. No es recriminarle a Dios, sino bendito sea Dios, que haga su voluntad y enseñas de tu santa voluntad, que nos toca un día. Por eso nosotros siempre
Incalcamos mucho en los niños, en las madres, las familias, en sus hijos. Amen a sus hijos, quieran a sus hijos, enséñenles la fe, el amor, la caridad. Enseñémosles, evangelicemos a nuestros hijos, que con Dios todo se puede. Sin Dios nada podemos hacer. Y por eso le damos gracias a Dios, porque podemos luchar, evangelizar, llevar el mensaje de esperanza para que un día, como dice mi esposa, estemos juntos en la patria celestial. Allá es donde debemos estar todos. Otros días decía el Padre, ¿qué se gana el hombre? Ganarse el mundo si al final perdemos el alma, nuestra vida. Y dice, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso esta tarde les agradecemos a todos ustedes, al Padre, de darnos este testimonio de nuestra vida, el por qué está Hani, de por qué mi esposa, de por qué hablamos nuestros hijos, para dar un ejemplo de que Dios vive, es real, existe. Dios nos bendice, nos ama como pueblo elegido de Dios, como pueblo santo. Pero que esa bendición la podamos transmitir, porque el que está caído se levanta. El testimonio cambia a la persona cuando Cristo está en nuestras vidas, cuando profesamos que Cristo vive y mi espíritu da ese testimonio de que Él nos ha levantado, cambia nuestros corazones. Toca, su palabra llega a nosotros, nos toca y sabemos que Dios existe y el amor de María nos arropa con su santo manto y nos presenta siempre a los pies de Jesús y a su corazón. Así sea, Dios les pague. Muchas gracias. Algo que les quería comentar, disfruten de sus hijos el mayor tiempo posible ahorita en esta cuarentena que ha sido meses. Es disfrutarlos. Muchas veces escucho que las mamás dicen, estamos cansadas de tenerlos ahí. Es el momento más maravilloso poder compartir con ellos. Porque cuando ellos están ahí uno los puede sentir respirar, verlos cómo se ríen, cómo hablan, y eso lo va a extrañar uno, lo extraño yo. Nuestra hija todos los días nos llamaba a decirnos te amo. ¿Qué van a hacer hoy? Y todo era Dios te bendiga, te amo. Y sus amiguitas, sus compañeros médicos hoy en día están yendo a misa, cosa que no hacían antes. Porque la niña era muy dedicada a Dios. Ella siempre hablaba de Dios. Y sus amiguitas a veces se reían en la universidad porque les parecía que era diferente. Pero es el momento de enseñarles a los niños que no somos diferentes, que somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo y necesitamos trabajar para llegar a ese cielo. Gracias. Muchas gracias.